ponga su corazón, que su mente sea dada en la sabiduría de lo alto y disponga su corazón, porque ahí es donde el Señor quiere hablarle hoy. Amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor por la vida de nuestro pastor que trae la palabra. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Quiero agregar un poquito más sobre lo que es el apoyo al canal El Libertador. Estas pantallas es el inicio del proyecto final que vamos a tener cuando remodelemos todo este altar. Este altar va a ser modificado totalmente y estas pantallas van a ser parte de 6 más, o sea, 8 pantallas, así sería, ¿verdad? 8 pantallas que se van a colocar en el fondo porque hay un aparato que manda una señal para que en las 8 pantallas que por fe vamos a tener salga toda la producción de la imagen, citas bíblicas, alabanzas, eso es en el futuro. Estas 2 pantallas que están aquí son transitorias. Se hizo la inversión, pero como no tenemos todo lo que se tiene que invertir, pero esas son parte de 8 pantallas que van a estar en el fondo. Se va a comprar un aparato que reproduce y en la misma armonía está en la imagen en las 8 pantallas. ¿Sí me expliqué? Sí, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces tenemos que orar y gracias por la vida de los hermanos. Podríamos decir que son como los patrocinadores del ministerio, que mes a mes, mire, no es mucho. Hay hermanos que dan 100, otros 150, otros 50 quetzales, de poquito en poquito. Y así empezamos hace unos años y el día que compramos este terreno, para los que se acaban de agregar, este terreno Dios nos lo dio, son 83 cuerdas. Amén, amén. Creímos, ténganos paciencia, estamos orando porque el camino tenemos por fe que ya va a estar listo, ¿verdad? Pero cuando compramos acá no había camino. Y hay una buena parte con adoquín. Tenemos que tener fe de creer que somos parte de una simiente más que vencedora en el nombre bendito de Cristo. Amén. Vamos a ver. También quiero decirles que tenemos este equipo. ¿Cómo? Esos son subwoofers, que también una familia generosamente los ofrendó. Démosle un aplauso al Señor por la familia que ofrendó esos subwoofers. Hace unas semanas se colocaron y también una bocina extra. Y todavía estamos pendientes de reparar la otra bocina, pero el sonido mejoró ostensiblemente. ¿Me escuchan bien los de allá atrás? Amén. Bueno, ahora sí nos ponemos de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios por darnos el privilegio de ser parte de una simiente vencedora, de una simiente de fe que nos estamos preparando para llegar a la meta final. Por favor, levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias porque nos has permitido estar reunidos en esta asamblea, oh Dios, con el propósito de alabarte, adorarte, y de tu gracia ha fluido tu palabra para que podamos ser bendecidos en esta hora. Somos necesitados de escucharla. Queremos tener oídos espirituales para que en nosotros se cumpla, Señor, tus propósitos, tu predestinación. Tú nos has escogido y lo que tú nos has dicho se cumplirá en la vida de nosotros. Y ahora tomamos autoridad, Señor, para que todo estorbo, toda confusión sea quitada de nuestras vidas y podamos recibir esa palabra y la podamos poner por obra para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. 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 Lo que vamos a compartir hoy se llama Fuimos predestinados para servir. Puede levantar su mano desde el inicio y diga: Dios me predestinó para que le sirva. No, yo no lo escuché. Dígalo otra vez con libertad. Fui predestinado por Dios para servirle. Amén. La palabra revelada de Dios nos da el privilegio de hacernos partícipes de reconocer que somos hijos de Dios. Usted y yo no éramos hijos. La palabra nos enseña
que por haber recibido a Jesucristo tenemos el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios tenemos que servirle a Él, porque Jesús nos enseñó y dijo que Él había venido a servir y no ser servido. Él es el Hijo, el que era el unigénito, se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y nosotros hoy estamos llamados a servir, y por eso hoy quiero compartirles que la palabra exquisita del Señor nos invita a creer que todo lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. Y como se escribió para nuestra enseñanza, vamos a aprender. Vamos a ver en el ejemplo de Israel de qué manera Dios envió una palabra a Israel en dos ocasiones. Una cuando estaban a punto de salir de Egipto, y la otra cuando ya iban a entrar a la tierra prometida. Pero la característica especial es que aunque era Israel, el pueblo, los que escucharon, oiga, la primera palabra antes de salir de Egipto, muchos de ellos murieron, y muchos de los que entraron no habían nacido. Y lo que yo quiero decir hoy con libertad es de que usted tiene el privilegio que reconoce que salió y entrará a lo prometido. Amén. ¿Sí me expliqué? Bueno, vayamos por partes. Vayamos a conocer cómo Dios le habló a su pueblo antes de salir de Egipto. Éxodo 7:16. Esta palabra Dios se la dio a Moisés para que se la diera al faraón, pero también la hizo escuchar a su pueblo. Éxodo 7:16, y dice la palabra: dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Dios levantó a Moisés con un propósito para ir a Egipto, a hablarle al faraón para que dejara en libertad a su pueblo. Y entonces el pueblo sabía que el propósito de salir de Egipto era servirle. Y hoy usted reconoce que como pueblo de Dios, un día ignoramos totalmente cuál era el propósito de nuestras vidas, pero hoy Dios está recordándonos a todos que como pueblo Dios nos sacó de la esclavitud y nos trajo a la libertad, y el propósito de Dios es que estamos llamados a servirle. Cuando los planes y los propósitos de Dios se van revelando, nos damos cuenta la escogencia que Dios había tenido de nosotros, y se cumplen una serie de verdades de la palabra. Por ejemplo, que de lo más vil y menospreciado Dios escogió para que le sirvamos, y por eso hay gratitud en nuestro corazón, porque nosotros éramos reos de muerte, pero hemos recibido la oportunidad de libertad y vida cuando estábamos muertos, y hay un propósito: servirle a Dios. Pero como le decía, esta generación de israelitas fue muy dura de servir, fue muy incrédula, a pesar de que ellos vieron la gloria que Dios manifestó, porque el faraón no quería soltar al pueblo de Dios, y por eso fue necesario que Dios enviara 10 plagas. Y entre esas 10 plagas podemos decir eran portentos de Dios manifestados para que el faraón estuviese convencido que era hora de liberar. Hasta la última plaga, y usted sabe que el número 10 es número de aprobación, y fue aprobada la libertad. Oiga, por favor, fue aprobada la libertad de Israel al precio de la sangre. Y yo quiero explicarle lo de la sangre en dos situaciones. La primera es que las víctimas de sangre, que fueron los primogénitos de todas las familias egipcias,
todo el primer varón egipcio de todas las familias de Egipto fue muerto porque fue la última plaga. Ahora, la libertad de Israel para sí y la protección de Israel tuvo el precio de en cada familia que se sacrificó un corderito con las indicaciones necesarias que dio Jehová. Quiero explicar esto. Entonces hubo un precio de sangre para la libertad de Israel. Los que tenían esclavos a Israel pagaron con la vida de sus propios hijos, para que entendieran. Amén. A Israel le costó solamente agarrar un cordero, sacrificarlo, y que la sangre de ese cordero, que tenía una especificación que fuera perfecto, que fuera yo no me recuerdo si es de un año o año y medio, pero no es el propósito de la enseñanza hoy. La sangre fue colocada en las puertas, en las ventanas y en los dinteles, y dice la palabra que el destruidor no tocó morada israelita, solo las moradas de los egipcios. Amén, precio de sangre. Y entonces vieron el portento de lo que Dios había hecho, y vieron otro portento, que cuando ya iban para el desierto, se encontraron con un gran problema. El faraón fue endurecido en su corazón y fue tras Israel, y estaba en ese momento los carros del faraón y estaba el mar rojo. Y usted conoce ese portento, esa manifestación gloriosa, que se abrió el mar rojo y los israelitas pasaron en medio del mar rojo. Y cuando los egipcios fueron tras los israelitas, las aguas del mar se cerraron. Y entonces vieron la gloria de Dios. Pero cuando ya estaban en el desierto, los israelitas fueron de duro corazón, fueron necios, fueron rebeldes, fueron murmuradores, inconformes, y no le sirvieron al Señor. Es más, levantaron un ídolo en el desierto y dijeron que ese era Jehová, el Dios que los había libertado, e hicieron un desenfreno en la celebración. Y esta generación fue mala y perversa y cayó muerta en el desierto y no entró a la tierra prometida, porque utilizó incorrectamente el libre albedrío. Amén. Este es un pequeño resumen. Hubo derramamiento de sangre. Entonces hubo sangre de un cordero. No valoraron la sangre del cordero que se había sacrificado. Ponga atención a esto. La segunda generación, que ya iba a entrar a la tierra prometida, esa generación recibe un recordatorio de los estatutos y los decretos que Jehová había dado a Israel 40 años atrás, y se los vuelve a repetir Jehová por medio de Moisés todavía. Recuerda que Moisés no entró, y a Josué se le encargó que fuera el vocero de Dios en lugar de Moisés. Y vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 10, verso número 12. La palabra de Dios nos enseña que nuevamente se le recordó a Israel su propósito. Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Ahora, por favor, la importancia de que nosotros hoy podamos creer, porque alguien dirá, eso fue en el Antiguo Testamento. La misma escritura dice que todo lo que se escribió antes, se escribió para nuestra enseñanza. Puede levantar su mano conmigo y decir, todo lo que se escribió antes se ha escrito para enseñarme. Todo está para nuestra enseñanza. Entonces aquí vamos a aprender que nosotros creemos lo que dice la palabra, que de dos pueblos hizo uno, botando la pared que nos separaba entre israelitas y gentiles. Nosotros éramos gentiles. Ahora ya no hay solamente un pueblo de Dios, sino ahora de dos somos un pueblo de Dios. Los israelitas tienen sus cultos, tienen sus
eh, sus protocolos religiosos, pero nosotros la iglesia tenemos nuestro culto a Dios bajo la dirección del Espíritu Santo y somos pueblo de Dios. Pero dígale usted a un judío que nosotros somos pueblo de Dios y ellos se ríen de nosotros, porque ellos no creen que nosotros somos pueblo de Dios, pero el Señor Jesucristo vino a constituir un nuevo pueblo que se llama la iglesia. Amén. Por lo cual esta palabra es para nosotros y esta palabra la tenemos que vivir. Y entonces Dios está diciendo a nosotros que somos su pueblo, que el Señor nos sacó de la esclavitud para servirle. Amén. Para que le sirvamos, y dice la Escritura que tenemos que creer que Dios está pidiendo para nosotros que tengamos temor a Él, que tengamos reverencia. ¿Sabe usted que la palabra que dice temor significa que tengamos gratitud, que tengamos honra a Dios, que tengamos fidelidad a Dios, que tengamos reverencia a Dios, que tengamos respeto a Dios? Eso es lo que Dios requiere de nosotros, su pueblo. Y entonces, si dejamos que la palabra nos ministre, tenemos que creer que Dios nos está diciendo: hijo mío, ¿cómo me muestras el respeto y la honra que yo merezco? Y esta palabra tendría que ser una exhortación para nosotros, directa al corazón, de qué manera estamos honrando a Dios, de qué manera tenemos fidelidad a Dios y respeto a Dios. Y el Señor nos da otro complemento y dice que Él pide de todos nosotros que somos su pueblo, que somos sus hijos, pide que andemos en su camino. Y esto es más que aprender a conocer la voluntad de Él para hacer su voluntad. Amén. Entonces no podemos decir que tenemos temor a Dios si no aprendemos a conocer la voluntad y hacer su voluntad. Y no podemos decir que amamos a Dios si no lo respetamos, si no caminamos según su voluntad. Tenemos que amarlo a Él. Y dice la Escritura que de la misma manera que lo amamos a Él, tenemos que servirlo a Él. La palabra nos está diciendo claramente que le tenemos que servir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y esto no es ningún decreto de hombre, sino es la voluntad del Dios que lo llamó a todos nosotros de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Tenemos que aprender a servirle con todo amor, con toda pasión, con toda entrega, con todo esfuerzo, porque ese es el propósito más grande que Dios le ha dado a sus hijos: servirle a Él. Yo no sé cuántos alaban al Señor por ello. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos mostrando nosotros obediencia al decreto? Estamos llamados a servirle. Entonces, la misma Escritura nos está demandando de una manera especial de poder entender cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, pero no solamente para ir a la iglesia y contentarnos con esa acción, sino que Dios nos está dando a conocer que Dios nos escogió para servirle. Pero este proceso del servicio al Señor es bien importante que podamos entender y comprender que usted, el Señor, conoce sus necesidades, conoce los conflictos, conoce los momentos difíciles que usted ha tenido, conoce las circunstancias que ha estado viviendo, pero Dios está invitándolo a que pueda creer que ese propósito de Dios se ha de cumplir en su vida, a pesar que hayan enfermedades, a pesar que haya escasez, a pesar que hayan problemas en la familia, a pesar que tenga problemas laborales, a pesar de que tenga otro tipo de dificultades. Pero Dios quiere que usted pueda comprobar en su corazón que cuando usted se atreve a servirle, Dios va a manifestar su poder y su autoridad para resolver, para ayudarnos. Pero Dios, que conoce nuestro corazón,
quiere que le podamos seguir y ver su respaldo en la respuesta que usted necesita. Pero Dios es el mismo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás será añadido. Lo que está pasando en su vida, eso es una añadidura, pero Dios se la va a responder. Pero este es el tiempo que usted pueda reconocer que tiene que buscar el reino, la justicia de Dios, y entonces Dios va a suplir lo que usted ha estado anhelando y pidiendo. Amén, amén. Entonces el propósito de Dios se tiene que manifestar. Israel en la segunda generación entró a una tierra prometida, a algo terrenal. Ahora, nosotros hemos estado hablando a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros vamos en una travesía. Y entonces esta travesía para nosotros es el desierto. ¿Sí? ¿Me explico? Así como Israel pasó el desierto, usted y yo tenemos que pasar el ciclo de la vida cronos en este tiempo, y vamos a tener dificultades, vamos a tener momentos difíciles, pero tenemos que entrar a lo prometido, no a una tierra física, si nosotros tenemos que llegar a la meta, porque en la parte final el que nos va a introducir a la dimensión sobrenatural no es Moisés, no es Josué, sino es aquel que nos dio libertad. Él mismo nos va a introducir a lo prometido, que es la dimensión de la vida eterna, el reino celestial. Para eso fuimos liberados. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Moisés condujo a esa simiente y no entró. Le pasó la estafeta a Josué, y Josué entró con ese pueblo. Entonces esto quiere decir que mientras estamos en el desierto tenemos que servir. Pero tengo una buena noticia: que cuando entremos al reino, entremos a lo prometido, también vamos a ir a servir. Ya no hay tantos amenes. Yo no sé, hermanos, y no me voy a poner a especular, pero hay que ir a servir allá. Estábamos viendo hace unos días, estudiando la palabra, que allá hay multitudes de creaciones angelicales sirviéndole al Señor, dándole alabanza y adoración al Rey. Qué trabajo, ¿verdad? Qué servicio. Entonces Dios está preparándonos, y Dios escogió su vida con un propósito. Sírvale en este tiempo, pero sabiendo que hay una garantía, que todo lo que prometió el Señor lo va a cumplir. Él vendrá por su iglesia. Amén. Entonces, amados, el servicio tiene que ser para nosotros como hijos un propósito revelado. Nosotros, los hijos de Dios, fuimos predestinados para servir. Amén. Todos los hijos. A ver cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos acá? Tenemos que servir en este cronos de tiempo para que nuestras vidas sean conforme al propósito de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Efesios 2, verso 10. Amén. Dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A ver cuántos son acá hechura de Dios. A ver cuántos son hechura de Dios. Amén. Pero dele un gusto a su pastor. Quiero ver esa cara de alegría, que usted es una hechura de Dios. Amén. Amén. Usted es una hechura de Dios. Es hechura de Dios, criado en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Nosotros que estábamos sumergidos en la inmundicia del pecado, Dios nos da a conocer su exquisita sabiduría y nos dice: hijo, tú eres hechura mía, eres criado en Cristo. Pero hoy, hijo mío, yo te hablo y te digo:
He preparado buenas obras de antemano para que tú estés en ellas. ¿Aló? ¿Quién preparó las obras de antemano? El Dios que usted alaba, el Dios que usted glorifica, el Dios que está aquí presente. No preparó ningún trabajo, ningún hombre, ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista, ningún maestro. Las preparó el Dios vivo, el Dios que usted alaba. Le dice: hijo mío, preparé obras para que tú las hagas. Entonces hoy tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa libertad espiritual para decir: ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estorbos tengo? ¿Qué me está impidiendo? ¿Qué estoy tomando de excusas? ¿Qué argumentos vienen a mi vida? Porque yo estoy creyendo que en este lapso de tiempo que voy hacia lo prometido, no quiero morir sin esperanza. Quiero vivir con esperanza. Quiero llegar a lo prometido. Si me sacó, no me va a dejar morir. Porque el que muere es el necio, el rebelde, el orgulloso, el desobediente. El que se dejó engañar se queda tirado. Pero el que recibe la palabra y le cree a Dios que lo liberó, ese ciertamente entrará y tomará lo prometido para la gloria de su bendito y santo nombre. Para eso lo trajo el Señor a esta vida. Amén. Yo no sé si usted alaba al Señor en esta hora, pero el Señor me revelaba a mi corazón que el corazón del hombre está lleno de excusas, está lleno de argumentos. Y el Señor me decía: levanta tu voz. Y hoy tienen que caer esos malos argumentos. Tienen que caer, tienen que destruirse esos yugos de impiedad que han obstaculizado a mi pueblo para que me sirva. Temores, vergüenzas, miedos. Pero Dios está hablando, hermanos. Los que somos hechura de Dios tenemos que creer que los creados, formados y hechos para su gloria nada más. Ahora queremos evaluar los costos del servicio a Cristo. Y el Señor me hablaba con una experiencia escrita en los evangelios. Jesús estaba discipulando. Jesús llamó a Mateo y dejó la mesa de los impuestos y le siguió. Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Eran pescadores. Dejaron las redes de pesca, dejaron los barcos pesqueros, dejaron la cooperativa que tenían y aceptaron el llamado. Pero en esta hora no se preocupe. No le va a pedir su trabajo, no le va a pedir su profesión, sino está pidiendo su corazón. Pero puede llegar el momento, como llegó a la vida de este hombre. Un día me llamó y no entendía absolutamente nada, pero me llamó. Pero llegó el momento que también me dijo: ahora déjalo todo por mí. Y para los que me conocen, yo tuve que dejar mis negocios para seguirlo a él. Y le digo, he hecho el mejor negocio. Y por favor, ninguna mente suspicaz: le trajo cuenta al pastor dejar sus negocios y hacerse pastor. Hermanos, si yo le hablo de costos, perdí más económicamente, pero gané tesoros en el cielo. Amén. Es un costo. Pero usted en esta hora, Dios no le está pidiendo su trabajo, le está pidiendo su corazón. Le está pidiendo verdaderamente: hijo mío, ¿me amas? Sírveme. Y una palabra profética fue: ¿cómo le estamos amando al Señor? ¿De labios solamente o nuestro corazón está entregado?
Otra palabra profética habló que Jeremías había sido escogido para profeta de las naciones. Y Jeremías no quería. Todos tenemos excusa. Puede levantar su mano conmigo en esta hora y decir: hoy desecho todo argumento y toda excusa que me ha impedido servirle al Dios que me ha amado. Amén. Ahora quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 8, versos 18 al 20. Y por favor, sumérjase en la palabra y que la bendita palabra le hable en esta hora. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente. ¿Había mucha gente con Jesús? Por favor, puede participar conmigo. ¿Había mucha gente con Jesús? Amén. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amén. Entonces la respuesta que Jesús da es una respuesta que lo pone a uno en qué pensar. ¿Por qué le habló Jesús así? En lugar de decirle bienvenido, otro más para los discípulos, no, le dio una respuesta muy tajante. Pero vamos a aprender acá, por favor, qué es lo que el Señor estaba hablando y nos sigue hablando. La respuesta del Señor Jesús fue porque Él conocía el corazón de ese escriba y conoce el corazón de nosotros. Muchas veces nosotros podemos ser muy eufóricos e impulsivos, decimos: Señor, yo te voy a seguir. Pero después de dar unos 2 pasos, sentimos: wow, ¿y a qué me metí? Por eso el Señor Jesús dice aquí, en una comparación sencilla, le da a conocer el costo del servicio al escriba. Y cuando hace esa analogía, esa comparación, que las zorras tienen una guarida, que las aves del cielo tienen un nido, pero que Él como el enviado, como el Dios que se hizo hombre, no tiene ni siquiera dónde reposar, dónde dormir. Entonces el Señor Jesús estaba diciendo que los costos del servicio pueden ser grandes. En el plano humano pueden ser grandes. Pero el que está convencido de servirle al Señor, aunque sean los costos grandes, tiene que tener revelación que los beneficios van a ser mucho más grandes que el costo natural. Amén. El Señor nos está preparando y nos está viendo que esas recompensas son incomparables. Dios está abriendo el entendimiento del escriba. Lo dijiste solamente por emoción, estás convencido de que me vas a seguir. Y no quiero hoy que alguien sienta miedo, sienta inseguridad, pero el Señor nos va a preparar para que en todo tiempo nos demos cuenta que los beneficios que alcanzamos de servirle al Señor son mucho más beneficiosos que los costos de lo que podamos dejar. Y como todo es a medida, yo quiero decirle que cuando yo llegué al Señor, sin querer, viví esa experiencia. Yo conocí al Señor en un ministerio, no de iglesia, en un ministerio que usted también lo ha conocido y tiene algún estigma ese ministerio, porque algunos hablan bien y otros hablan mal. Pero yo conocí al Señor en la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio Completo. Me invitaron a un desayuno y escuché testimonios. Me empecé a introducir en esa dimensión. Me invitaron a un retiro y ahí recibí al Señor. Yo no sabía absolutamente nada. Fui bautizado con el Espíritu Santo y entonces había algo que estaba sucediendo en mi ser.
Y esa experiencia que estaba teniendo no la podía explicar. Y me invitaron a una reunión, a una convención a Guatemala. Y estábamos en ese lugar, estaba llenísimo y hubo un llamado. Y dijeron, ¿quiénes quieren pertenecer al ministerio de adiestramiento? Yo estaba viviendo esa experiencia, ese enamoramiento, y yo levanté la mano. Y entonces cuando sentí, alguien me dijo, ¿cuál es tu nombre? Me dijo. Y me apuntó. Y entonces como era un adiestramiento que se iba a dar a los capítulos del interior, de aquí de Mazatenango hubo una buena cantidad. Dijeron, bueno, Mazatenango es la sede. Los que son de Reu y los que son de Xela, que bajen a Mazate, porque son malos mazatecos. Ganamos, como siempre. Y entonces nos reunimos acá, pero mi sorpresa fue, yo me dedicaba a mis negocios. Si yo salía a vender, había ganancias. Si me quedaba en mi casa, no había ganancia. Y entonces me dijeron, el sábado tal llegamos. Llegamos a las 10, a las 12, bueno, dije yo mediodía, en la tarde me pongo a trabajar y recupero. Y entonces nos reunimos y la primera reunión había que dar ofrenda para hacer un fondo, había que dar ofrenda, porque después nos dijeron que era una ofrenda por los que vienen de Guate, su gasolina, esto y lo otro. Otra ofrenda. Empezamos a las 9, terminamos a las 5 y pico de la tarde, se me fue mi día. Entonces, como matemático aquí, ustedes, hermano Leo, todos que están en ventas, hermano Mario, hice cuentas. No vendí hoy. Hoy dejé de ganar unos mis 300 pesos, 400 líquidos, ¿verdad? 300, 400 pesos. Y tuve que dar ofrenda. Y tuve que dar otra ofrenda para los que vinieron de Guate. Y no vendí. El costo fue caro. Dije, ¿a qué me metí? Entonces, ¿sabe qué? Hay muchas personas que piensan, ¿será que si me pongo a servir, qué me van a poner a hacer y qué me van a pedir? La mente empieza a trabajar. Mejor de lejitos. Y muchos se quedan de lejitos. Yo le digo, hermanos, que esa turbación, llegué, se lo compartí a mi esposa, me dijo, no, y seguí, y ella me motivó, y yo seguí hasta el día de hoy. Ese enamoramiento y ese irme de boca para servir al Señor me tiene con este ministerio para la gloria de su nombre. Amén. Pero siempre hay costos, siempre hay que dar algo. Pero el Dios que nos tomó por siervos, Dios es fiel. Amén. Y entonces Dios empezó a trabajar en mi corazón y empecé a dar cuenta, me empecé a dar cuenta, los beneficios son grandes. Por favor, vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, verso número 9. La palabra nos invita, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, en este llamamiento de servicio no tenemos que desmayar, no tenemos que cansarnos, porque a su debido tiempo segaremos, o sea, cosecharemos lo que hemos hecho. Amén. El servicio al Señor, hermano, es un privilegio. Hágalo con gratitud, hágalo con amor, hágalo con todo el esfuerzo y toda la valentía, porque Dios es recompensador de todos los que le buscan. Amén. Entonces, el corazón del fariseo, del escriba, no estaba definido. Tuvo una emoción, pero usted hoy tiene que tener una convicción que tiene que servir al Señor. Otra situación que pasó en la misma dimensión, alguien puede perder una oportunidad por manifestar excusas inexistentes. Pueden haber excusas que no son valederas, y Jesús nos lo muestra en el capítulo 8, versos 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo, por favor ponga atención, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero
y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otra respuesta muy contundente, muy radical. Le dijo: Señor, un momentito, después te sigo. Pero no era un momentito, porque, hermanos, esta porción de la palabra infiere, o podemos pensar, que estaba pidiendo un poco de tiempo para hacer algunos arreglos funerarios, porque su padre recientemente había fallecido. Eso es lo que puede pensar uno de primera instancia y decir que qué bárbaro el Señor Jesús, cómo fue tan contundente. No, es que no había fallecido el padre. Fue una excusa. Y el Señor, conociendo el corazón de este hombre, la realidad era que lo que estaba presentando una excusa para no aceptar el llamamiento que el Señor Jesús le estaba haciendo. Su padre no estaba muerto. Su padre, tal vez anciano, pero él quería tomar como excusa su familia, su padre, y decir: hasta que se muera, yo te voy a seguir. No sé a quién le está hablando el Señor y está diciendo: Señor, yo te voy a servir. Esto suele pasar. Señor, te voy a servir si me sale este trabajo. Señor, te voy a servir si tú me das esto. Señor, te voy a servir si me ascienden de trabajo. Señor, si los negocios mejoran, te voy a servir. Y este hombre estaba matando ya a su papá. Estaba diciendo: cuando se muera te voy a servir. Y tal vez el Señor estaba vigoroso todavía y ya lo quería muerto. Pero la intención de él no era aceptar el llamado. Dios conoce su corazón y no sé cuál sea la intención de su corazón, pero Dios está diciendo: deja tus excusas, deja tus argumentos, aparta un tiempo y sírveme, sígueme. Amén. Ahora, usted recuerda, y no vamos a ir a la cita bíblica, que el vestido de la novia, de la iglesia novia, son las obras justas de los santos. Queridos hermanos, hablamos de un arrebatamiento, pero tenemos que hablar qué obras estamos haciendo. Ciertamente tenemos claro que la salvación no es por obras. La salvación es por la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que trabajar, porque una fe sin obras es una fe muerta, y obras sin fe son obras muertas. Pero el Señor quiere hoy hablarnos y que no tengamos excusa. Entonces ahora, el llamado que usted ha recibido tiene que ser un llamado que tiene que atenderlo. No lo está diciendo el hombre, lo está diciendo Dios. Pero quiero ponerle un ejemplo de alguien que pidió un poco de tiempo, alguien que pidió algo verdadero, algo real, y lo cumplió. Entonces Dios quiere quitar el doblez del corazón de nosotros. Dios quiere que nuestro corazón sea transparente, que sea íntegro, y que podamos reconocer que estamos llamados a tener verticalidad en nuestras decisiones, que no nos retractemos. Si decimos sí, que nuestro sí sea sí. Pero aquí en el servicio no se vale no. Una vez alguien me dijo: pastor, pero Dios todavía no me ha hablado a mí. Cuando me hable Dios voy a servir, me dijo. ¿Y de qué manera quiere que le hable Dios?, le dije yo. Si Dios dice claramente que los que fueron trasladados de las tinieblas a su luz admirable tienen que servirle, primeramente anunciando las virtudes de Él. Amén. Pero quiero hablarle de este ejemplo. Este ejemplo me llena siempre que lo recuerdo. Me da pasión y me dice: tú no dejaste nada. Este hombre lo dejó todo. Este hombre fue radical. Y lo que Dios quiere en este tiempo, que seamos radicales. En este tiempo hay un montón de excusas. Todo el mundo está ocupado. Todo el mundo tiene cosas más importantes. Pero Dios hoy quiere crear en nosotros un corazón radical para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí.
Dios quiere que tengamos un cambio. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo número 19, versos 19 al 21. Hay mucho que hacer en la obra del reino. El llamado de servicio que recibió Eliseo. Dice la palabra: partiendo él de allí, refiriéndose a Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Puso una excusa, ¿verdad? Pero una excusa valedera. Solo dame un chancecito. Voy a besar a mi padre y a mi madre, y luego te voy a seguir. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces veamos acá la radicalidad de Eliseo. Y esto es algo bien importante, que no hubo palabra alguna de Elías a Eliseo. Solo le tiró el manto y él entendió que este era el tiempo de su llamado. Ahora, dése cuenta que no hay antecedentes que Eliseo ya fuera un profeta, que Eliseo ya estaba esperando el llamado ministerial. Él solamente entendió y comprendió que Dios lo estaba llamando y no era Elías cuando él le tiró el manto. Y hoy usted está escuchando la palabra de Dios, y hoy Dios quiere que abrigue en su corazón esta palabra, que Dios lo llamó antes de la fundación de los tiempos para que le sirviera. Porque el Dios que estoy predicando es el Dios que ha mandado mensaje tras mensaje, y Dios que es grande en misericordia, grande en paciencia, nos vuelve a recordar, y hoy no le está tirando el manto al Señor, sino directamente las palabras de amor y de misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos está llamando para que le sirvamos. Y dice la palabra que genuinamente Eliseo dijo: dame un momentito, solo voy a darle un beso de despedida. Yo comprendo que lo que viene para mí es algo maravilloso, algo grande. Y usted conoce el ministerio de Eliseo. Sirvió al profeta Elías hasta que fue arrebatado, y cuando él cumplió su ministerio, Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Fue un ministerio maravilloso, tremendo, pero hay algo importante. Pero en los anales de Dios no está entre los profetas mayores Eliseo, sino sobre Eliseo está Elías. Si lo tomamos desde punto de comparación, hermanos, Dios tiene sus planes bien estructurados. Si usted le está sirviendo y después deja la estafeta a otro, Dios también no se va a olvidar de lo que usted ha hecho. Amén. Entonces veamos algo bien importante acá. Hay un dicho muy popular aquí en Guatemala que dice que el entendido a señas. Nosotros somos de esa generación. Mi mamá me daba una mirada y yo sabía qué es lo que tenía que hacer. Y esas miradas que fulminan, esas miradas, me decía una mirada, sabía que tenía que quedarme callado, que ya no hablara más. Pero hoy la generación que estamos es muy insensible. Ahora, pero yo sé que usted es diferente. Usted con esta palabra se siente privilegiado de que Dios le está recordando que es escogido para que le sirva.
¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra que él regresó, mató uno de las reses, hizo churrasco de despedida, quemó la yunta. Esto es figura de dejarlo todo atrás, hermano. Y se fue. Y le sirvió al Señor con todo su corazón. Muchas veces tenemos que dejar muchas cosas atrás. Tenemos que quemar muchos malos recuerdos de nuestra vida pasada. Tenemos que romper todo lo que nos está impidiendo servir al Señor. Dios quiere hacer algo especial con nosotros. Porque Dios tiene preparado algo especial para usted. Pero no lo va a comprobar si no se anima a dejar su pasado y reconocer su llamado e ir detrás de aquel que lo llamó. Porque no lo está llamando el pastor, lo está llamando el Señor. Y para finalizar, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Y dice la palabra en el verso 58 de la Nueva Traducción Viviente, dice así: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Por favor, tome estas palabras como una exhortación final en esta hora. Usted es un amado de Dios, alguien escogido de parte de Dios, y Dios le está diciendo: amados, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para mi obra, dice el Señor. Dios los escogió con propósito. Yo no sé qué excusas han venido a su mente, a su corazón, pero Dios le está diciendo: comprueba que el costo puede ser grande, pero los beneficios de servirme serán incomparables. ¿Lo cree usted en esta hora? Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor. Que tenga la convicción que no estamos llamados a tener una respuesta emotiva. Hay un propósito especial. Póngase de pie, por favor. Y cierre por un momentito sus ojos. Cierre sus ojos. Y quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien en esta hora que reconoce que Dios lo trajo con propósito? Y no lo había conocido, que no había entendido que había un propósito para su vida. Dios tiene cosas preciosas para nosotros. Dios conoce su corazón, conoce los conflictos en su pensamiento y en su corazón. Dios conoce todo. No podemos escondernos delante de Él. Por eso, en el tierno amor que Dios tiene para nosotros, nos ha dado muchas oportunidades. Y entre esas grandes oportunidades, yo pregunto en esta hora: ¿habrá alguna persona que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Habrá alguna persona que quiera reconciliarse con Jesús? Por favor, no espere que pase el tiempo. ¿Habrá alguna persona que quiera hoy rendir su vida a Jesús? Por favor, que levante su mano. Llegará un servidor, si es varón, llegará una servidora. ¿Alguien quiere entregarle su vida a Jesús? Yo invito a una de las servidoras que pase aquí adelante, pueda acercarse con esta joven. Hermana Mari.
¿Quieres entregarle tu vida a Jesús hoy? ¿Quieres reconciliarte con Jesús? Es un momento entre usted y el Señor. ¿Qué veo? Aquí hay una jovencita que le entrega su vida a Jesús. Cierra tus ojos. ¿Habrá alguien más que quiera hoy rendirle su vida a Jesús, a reconciliarse con Jesús? Cambiando mi ser, y hay una unción aquí cayendo sobre, mudando, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y Mi mi alma. espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Nuestra vida nunca más será igual. Cuando reconocemos el gran amor que Dios ha tenido por nosotros y que nuestro servicio no será una carga para nosotros, será un privilegio para mostrar gratitud con aquel que nos sirvió primero. Ahora, mis hermanos, hice un llamado para reconciliación y aceptación de Cristo. Hago un llamado. Usted que está ahí atrás, el Señor lo llama con amor. Y quiero orar para que ya no hayan excusas en su corazón, que ya no hayan argumentos, que no ponga la mirada en el hombre, que no ponga pretextos. Diga al Señor: tú conoces mi corazón, conoces mi vida. Señor, no quiero poner excusas, quiero reconocer que tú me has llamado, que tengo el privilegio de servirte, que tengo el privilegio de conocer de qué manera te voy a servir. Voy a tener la libertad, la seguridad de poder acercarme y decir: Señor, gracias porque me has llamado, gracias porque me das la oportunidad de servirte. En el nombre de Cristo, que hoy sea botado todo argumento, toda fortaleza, toda altivez que se haya levantado, que haya impedido que sirvamos al Señor. Yo quiero que en esta hora usted levante sus manos al cielo y dígale: Señor, hoy confieso con mi boca que te voy a servir.
Quiero tener la seguridad del beneficio incomparable que es servirte. Te pido, mi Dios, que mi llamado, Señor, hoy esté siendo reconocido en lo más profundo de mi corazón, con una seguridad, con una convicción que tú me escogiste antes de que yo naciera. Muchas gracias porque me libraste de la muerte, me libraste de muchas situaciones adversas. ¿Cómo voy a servirte, Señor? Tú me dirás de qué manera te voy a servir, pero primeramente voy a empezar a hablar de ti, de la manera que tú me has consolado, de la manera que tú me has dado oportunidad para que mi corazón sea sano. Señor, quiero servirte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Hoy quiero empezar un nuevo tiempo. Quiero servirte con todo mi amor, en gratitud por lo que has hecho por mí. Señor, aquí tengo mis manos levantadas, convencido de que tú eres mi Dios y que fuera de ti nada tengo y nada soy. Señor, aquí está mi vida. Llegarán los servidores y tomarán su mano y le dirán que esta palabra reténgala en su corazón. Solamente eso dirán: retenga esa palabra en su corazón. Mientras cantamos, ¿cómo podemos pagar tanto favor? ¿Cómo podré pagar? Sírvale con tanto gratitud. favor? Sírvale con amor. Nunca podré Brevemente, pagarte lo digámosle: que soy. atesora esta palabra y sirve con gratitud. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el Somos tu pueblo, corazón. somos tus escogidos, Solo predestinados puedo para servir. alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, Todo me lo dices tú. todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Los dones y los carismas los da el Señor. Todo don perfecto y toda dádiva viene del Padre de las luces, que no tiene mudanza ni sombra de variación. Ahí con sus manos levantadas bendigo su vida. Padre, que esta palabra quede grabada en el corazón de nosotros, tus hijos. Fuimos predestinados para servirte y lo haremos con amor, en gratitud por lo que tú eres en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por este pueblo, por estos hijos tuyos que multiplicarán bendición para otros. Muchas gracias por estas jovencitas, Señor. Una que aceptó a Cristo y otra que se reconcilió contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén.